Cordial saludo, profesora Suárez. Mi nombre es Angie León y hoy presento el informe de consultoría titulado Estrategias multiactor para el cumplimiento de la meta de circularidad de los residuos de construcción y demolición en Bogotá. Este trabajo se desarrolló en el marco de la especialización en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Planteamiento del problema. Para contextualizar, Bogotá adoptó el decreto 507 del 2023 estableciendo una meta progresiva de circularidad para los residuos de construcción y demolición que inicia en el 5% y escala hasta el 20%, alineándose con los compromisos nacionales e internacionales de sostenibilidad. Sin embargo, al pasar al terreno práctico, identifiqué tres barreras críticas. La primera, la escasa disponibilidad de materiales valorizados con certificación técnica. El segundo, una restricción normativa donde nos indica que el acero, que tiene una tasa de reciclaje del 98%, no puede ser incluido en el cómputo de esta meta. Y la tercera, la limitada coordinación entre otros actores de cadena. El diagnóstico que realicé confirma que aunque del artículo 49 de este decreto exige integrar estos materiales desde la fase de estudios y diseños, existe un desconocimiento generalizado sobre su disponibilidad real y una brecha crítica entre lo establecido en la norma y la capacidad operativa de este sector. Por ello, esta consultoría que desarrollé se justifica en tres dimensiones: técnica, al evaluar estrategias multiactor; ambiental, para garantizar una gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición; e internacional, entregando insumos accionables para la Secretaría Distrital de Ambiente y la UEPS. Esto me llevó a formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales dificultades para la implementación de la meta de circularidad bajo los criterios técnicos establecidos en el Decreto 507 del 2023? Para responder a la pregunta de investigación, estructura este trabajo en tres objetivos específicos que se desprenden del objetivo general, el cual es evaluar el potencial de las estrategias multiactor incluidas en el Decreto 507 del 2023 para el cumplimiento de la meta de circularidad mediante la gestión ambiental aplicada a los residuos de construcción y demolición en Bogotá. Y los objetivos específicos serían: el primero, desarrollar una revisión sistemática que incluya la normativa, las políticas públicas y los lineamientos técnico-institucionales vigentes sobre la gestión de residuos de construcción y demolición en Bogotá. El segundo, determinar mediante un diagnóstico los desafíos sobre la gestión de RCDs en Bogotá necesarios para el cumplimiento de la meta de circularidad. Y el tercero, proponer estrategias basadas en el diagnóstico realizado para el cumplimiento. Para responder a la pregunta de investigación, diseñé una metodología con enfoque mixto secuencial explicativo que combina el análisis cualitativo y cuantitativo en tres fases conectadas. En la primera fase, realicé una revisión sistemática del marco normativo e institucional, donde analicé el decreto 507 del 2023, la resolución 1257 del 2021 y los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente. También consulté literatura científica en base de datos especializados, filtrando documentos publicados entre el 2020 y 2025, dando como resultado la sistematización de 24 documentos en una matriz Word, organizándolos por tipo de documento, autores, hallazgos y barreras reportadas. En la segunda fase fue el diagnóstico empírico. Diseñó una encuesta estructurada en cuatro bloques: la primera, información general del profesional; la segunda, el conocimiento que tiene sobre el decreto 507 del 2023; la tercera, las prácticas actuales de la gestión de los RCDs; y la última, la percepción de las barreras. La apliqué digitalmente mediante Google Form durante el mes de junio del 2026, obteniendo 28 respuestas de profesionales del sector constructor en Bogotá, entre ellos constructores, interventores, consultores y funcionarios públicos. Y la última fase, que es la tercera, formulé estrategias multiactor mediante la triangulación de los hallazgos de la literatura técnica con el diagnóstico en campo. Para el análisis usé estadísticas descriptivas para los datos cuantitativos y el análisis del contenido temático para las preguntas abiertas. Los resultados del objetivo 1 se evidencian en la tabla 1, donde crucé sistemáticamente las exigencias del decreto 507 con los hallazgos de la literatura técnica. Este cruce reveló una desconexión operativa en cuatro dimensiones. El primero, en la meta de circularidad. El decreto exige la incorporación progresiva del 5% al 20% en edificaciones y hasta el 35% en infraestructura. La literatura confirma que es técnicamente viable hasta el 50% mediante pretratamientos. Sin embargo, la brecha identificada es clara: no existen protocolos técnicos distritales que validen estas mezclas ni certificaciones específicas para diseños estructurales. Segundo, en gobernanza multiactor.
La norma exige articulación entre generadores, gestores, Secretaría Distrital de Ambiente, UEDS, pero los estudios muestran que la innovación tiende a concentrarse en núcleos empresariales aislados. La brecha real es la ausencia de mesas técnicas permanentes y plataformas digitales que conecten efectivamente a todos los actores. Tercero, en el mercado de materiales secundarios. Aunque se fomenta el uso de RCDs, la realidad es de baja demanda, precios competitivos frente a materiales vírgenes y altos costos logísticos. Esto genera una brecha estructural, falta de incentivos económicos o compras públicas verdes que estimulen la demanda certificada. Finalmente, en seguimiento y control, se exigen reportes y planes de manejo, pero existe un limitado control y desconocimiento normativo por parte de los constructores. La brecha es la necesidad urgente de guías operativas simplificadas y capacitaciones técnicas directas en obra. En resumen, la norma propone la meta, pero no entrega las herramientas técnicas de mercado ni acompañamiento para alcanzarla. Resultados del objetivo 2. Bueno, los resultados del diagnóstico se resumen en dos tablas que revelan una brecha clara entre el conocimiento normativo y la aplicación práctica. En la tabla 2 observamos que el 64.3% de los profesionales conocen la meta de circularidad y el 78.6% ya implementa planes de manejo de RCS. Sin embargo, esto no se traduce en circularidad real. El 50% indica que no incorpora materiales valorizados en sus diseños, señalando específicamente la falta de oferta certificada. Además, la mitad de los proyectos destinan menos del 40% de sus residuos a aprovechamiento. Entonces, ¿qué frena la acción? En la tabla 3 se responde con las barreras percibidas. El 57% identifica los altos costos de gestión, transporte y certificación como el obstáculo principal. Le sigue la falta de coordinación entre actores, el 53.6%, y el escaso mercado para los materiales reciclados, con el 46.4%. Finalmente, un 32% menciona la falta de capacitación técnica en obra como limitante. En conjunto, estos datos confirman que el sector tiene la voluntad y el conocimiento base, pero se enfrenta a un muro económico y operativo que requiere soluciones estructurales, no solo normativas. Con base en el diagnóstico, el objetivo 3 propone cuatro estrategias multiactor que cierran la brecha identificadas. Estrategia 1: simplificación operativa y guías técnicas para micro y pequeños generadores. Ataca la complejidad del trámite que afecta especialmente a los micros y pequeños generadores, que son el 71.4% de la muestra. Se implementará medidas de checklists digitales y físicos que guíen paso a paso el cumplimiento de planes de manejo y reportes. Estrategia 2: plataforma distrital de trazabilidad y de mercado secundario de materiales valorizados. Resuelve el escaso mercado y la desconexión oferta-demanda. Se propone un portal web institucional con fichas técnicas validadas, precios de referencia, ubicación de acopios y trazabilidad digital del flujo de RCDs. Estrategia 3: protocolo distrital de certificación y validación técnica de materiales valorizados de RCs. Busca cerrar la principal brecha identificada en campo, la falta de confianza en la calidad de los materiales valorizados mediante criterios claros de calidad, ensayos obligatorios y parámetros de desempeño mecánico. El protocolo distrital brinda seguridad a diseñadores e interventores, facilita la incorporación de estos materiales en aplicaciones estructurales y contribuyen al cumplimiento del Decreto 507 del 2023. Estrategia 4: mesas técnicas permanentes y capacitación en obra. Aborda la falta de coordinación y el desconocimiento de la norma en campo, reúne trimestralmente a la Secretaría Distrital, a la UEPS, gremios, supervisores y gestores. En conjunto, estas cuatro estrategias operan de manera complementaria y escalonada, simplificando la carga administrativa, digitalizando el mercado, estandarizando la calidad técnica y fortalecen la gobernanza en tiempo real. Ahora procedo a la interpretación y discusión de resultados, respondiendo puntualmente a cada pregunta. Primero, ¿qué significan los resultados? Revela una brecha clara entre el conocimiento y la acción. El 64.3% conoce la meta, pero el 50% no la aplica. Las barreras no son fallas individuales, sino frenos sistemáticos. El 57% señala altos costos y el 53.6% falta de coordinación. Esto me lleva a concluir que la prioridad es la simplificación operativa y la trazabilidad digital. Segundo,
Segundo, cómo se comparan con la literatura, existe coherencia total con la evidencia internacional y local. El efecto isla documentado por Joan en el 2025 se confirma empíricamente en Bogotá. Los estudios de Ham y González identifican los mismos costos logísticos como freno principal, y la literatura técnica de Narayana, Velandia y Guevara confirmó que la sustitución es viable hasta un 50%. Mora y Martel documentan la misma desconexión entre la norma y la capacidad operativa que encontré en campo. Tercero, ¿qué implicaciones y beneficios generan? Institucionalmente, la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAEPS deben transitar de un rol puramente regulatorio a uno facilitador con herramientas prácticas. Económicamente, la plataforma distrital reduce costos de transición y evita la concentración en pocos proveedores. Técnicamente, el protocolo de certificación habilitará el uso de los RCDs en diseños estructurales, cerrando la brecha de desconfianza. Operativamente, la simplificación beneficiará directamente al 71% de micro y pequeños generadores, quienes requieren mecanismos ágiles para no quedar excluidos del modelo multiactor. Finalmente, ¿cuáles son las limitaciones y aprendizajes? Reconozco que la muestra es cualitativa de 28 expertos, por lo que los resultados reflejan percepciones más que volúmenes totales de RCDs. El enfoque en Bogotá requiere adaptación contextual y la participación voluntaria limitó el acceso a grandes generadores. Sin embargo, los aprendizajes claves son contundentes. Primero, la meta de circularidad no es un problema de ingeniería, sino de gestión. Segundo, se requiere articulación multiactor efectiva para romper limitaciones institucionales. Y tercero, la simplificación operativa es más urgente que la complejidad normativa. Las conclusiones de este trabajo se sintetizan en cuatro hallazgos fundamentales. Primero, confirmó que la meta es técnicamente viable hasta el 50%, pero operativamente inviable por la ausencia de protocolos de certificación y validación estructural. Segundo, existe una brecha crítica. El 64.3% conoce la norma, pero solo el 3.6% la considera aplicable. El 50% no incorpora materiales valorizados por falta de oferta certificada. Concluyó que el problema no es la voluntad, sino el ecosistema técnico-comercial. Tercero, la fragmentación institucional genera efectos de isla. Por ello, las cuatro estrategias propuestas son viables en 6 a 12 meses, sin inversión en infraestructura nueva, pero con indicadores medibles. Cuarto, aunque la muestra fue de 28, el 71.4% tiene más de 8 años de experiencia, lo que garantiza validez cualitativa. Este informe es un insumo accionable para la Secretaría Distrital de Ambiente, la UEPS y los gremios que transiten de la regulación a la facilitación multiactor, acelerando el cumplimiento del Decreto 507 del 2023. Para finalizar, presento las recomendaciones y la ruta de implementación. Estas están dirigidas a tres frentes claves. Primero, para las entidades, la Secretaría Distrital de Ambiente y la OES recomiendo implementar un protocolo de certificación técnica que dé seguridad a los profesionales. Segundo, desplegar una plataforma digital de trazabilidad que funcione también como bolsa de materiales. Y tercero, simplificar los trámites mediante guías de tipo checklist para los pequeños generadores. Segundo, para el sector privado. Es vital integrar la circularidad desde el diseño y el presupuesto, no para el final, y priorizar compras verdes de proveedores certificados. Tercero, en gobernanza y academia. Propongo una articulación con el SENA para capacitar al profesional operativo en obra y establecer mesas técnicas permanentes para resolver dudas en tiempo real. Y finalmente, la ruta de implementación. Esto no es inmediato, esto es escalonado. En corto plazo, es decir, de 0 a 6 meses, se lanzarán las guías y las mesas técnicas. En mediano plazo, de 6 a 12 meses, entra la plataforma piloto y las primeras certificaciones. Y en el largo plazo, de 18 a 36 meses, se escala a todo el distrito y se consolidan las compras verdes. Este plan permite a Bogotá cerrar las brechas entre la norma y práctica de forma progresiva y viable. Aquí podemos evidenciar las referencias bibliográficas que utilizamos para la presentación y para el informe de consultoría. Muchas gracias.